Les recuerdo que en el episodio anterior llegué a uno de los pueblos más fantásticos y alejados de la Argentina. Estoy hablando de Iruya. Sean bienvenidos a Iruya. Qué emocionante que es, qué lugar. Y después de tener una hermosa charla con Emilia... Soy Emilia. ¿Es Emilia? Soy Emilia y tengo alojamiento, el alojamiento Emilia Los Antigales. Y soy de Iruya. Regresamos por donde vinimos para completar el primer objetivo del viaje, llegar a La Quiaca, lugar en donde conoceré a una persona que llevo mucho tiempo siguiendo. Bueno gente, desde acá, desde la plaza de Iruya, nos vamos nomás, el viaje tiene que continuar. Bienvenidos a un nuevo día, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta aventura, de este proyecto. Nos vamos de un lugar realmente mágico, me voy de un lugar el cual anhelaba muchísimo conocer realmente. Iruya era un destino súper esperado por mi parte y estoy sumamente feliz de haberlo vivido y de haberlo vivido de la manera que lo hice. Si no lo vieron, el episodio de Iruya se los dejo por acá arriba. Pudimos charlar con Emilia también, que nos contó un poco de cómo es estar acá y nada, mi felicidad en este momento del viaje es total. Ya me siento completamente conectado con el viaje. Siempre al principio quizás resulta un poquito más complicado el enganchar con el ritmo, pero ya estoy totalmente dentro del viaje, totalmente. Y ahora viene de lo más interesante, lo más intrigante, que es cruzar a un país desconocido, que es cruzar a Bolivia. Así que en el episodio de hoy nos vamos de acá a Iruya, nos vamos dirección a La Quiaca y vamos a ver cómo está el tema de la frontera para pasar de La Quiaca, Argentina, a Villazón, Bolivia. Y bueno, ya estamos comenzando la trepada, la subida desde Iruya. Estamos haciendo todos los caracoles que ayer hicimos de bajada. La verdad que en subida se ponen mucho más duros, así que el camino de regreso a Iruya es más complicado que el de ida. Fíjense lo que es ese valle que tenemos enfrente, realmente es algo espectacular. En Iruya estábamos a unos 2.800 metros y el Abra, que es el punto más alto de este camino que está por allá arriba, está a unos 4.000 metros, así que la trepada que estamos haciendo desde Iruya hacia la ruta 9 es de 1.200 metros, realmente se trepa mucho y se siente. La altura se nos hacía sentir y a paso firme seguimos con Gabriel por el ripio hasta volver a conectar con la ruta 9. Donde nuestros caminos con Gabriel se van a separar. Gabriel sigue dirección a Humahuaca porque se va para el Chaco y se va a volver luego obviamente a su provincia, que él es de Río Grande, Tierra del Fuego, y yo sigo hacia el norte, sigo hacia La Quiaca a averiguar cómo va a ser mi paso a Bolivia. Lie before the truth. One last fight before I lose. I ask myself, where should I go? Did I do enough to feed my soul? And you're beating. Bueno gente, ya me encuentro fuera del ripio, ya terminamos el camino desde Iruya a la ruta 9, que es sobre la que estoy ahora. Ya me despedí de Gabriel, no quise grabar ese momento, realmente lo aprecio un montón, es un amigazo de la ruta, fue una compañía excelente para este camino, lo disfrutamos mucho, nos llevamos un recuerdo inolvidable. Le deseo el mejor de los viajes cuando estés viendo esto a mí. Y bueno, él sigue para Chaco, yo estoy
dirección norte, dirección a La Quiaca. Me faltan muy pocos kilómetros para llegar a la ciudad límite con Bolivia, para comenzar todas las averiguaciones sobre cómo será mi cruce al país hermano. En esta ciudad me van a esperar muchísimas sorpresas, ya que voy a conocer a un hermano de la tribu motociclista y youtuber, y las cosas sobre mi viaje van a cambiar radicalmente. Tengo ahora unos 130 kilómetros en los que voy a ir en altura, porque La Quiaca está muy alto. Así que nada, a meterle ruta nomás. Seems to me a man can do a lot of thinking when he's staring down the barrel of a gun. And the devil set his sights set on me since the day that I took sides with the sun. Now every morning I go to war with the ghosts I met the night before, trying to find the grace in my mistakes. There's monsters beating down my door. They're hungry for a soul that's won from all of the running that I... Bueno, gente, acabamos de llegar con bastante cansancio y frío a la ciudad más al norte de Argentina. Al punto en donde comienza o termina la ruta 40, como se lo quiera ver, al punto en el que termina el país, al punto en el que finaliza mi paso por Argentina con esta hermosa máquina. Nos vamos para Bolivia, nos vamos para Perú, nos vamos para Chile. Tenemos un recorrido inmenso por encima y estar acá es impresionante. Después de tanto cansancio en la ruta, creo que este banquito lo amerita. Lo han puesto muy bien a este banco acá. Qué máquina, qué belleza. Qué belleza cómo aguanta todo. Qué linda máquina. Gracias, Tornado. Gracias por haberme traído hasta acá. Gracias. Buenas, le hago una consulta. Iba a la frontera a preguntar los requisitos para cruzar mañana. Sí. ¿Cómo, hasta dónde tengo que ir? ¿De dónde es exactamente? Ahí baje por esa, cuando empieza la reja naranja, ahí va. Ahí a la izquierda. Sí, a la izquierda baja y eso está el puente. Bueno. Pregunta. Muchas gracias. Todas estas carpas y carros que podemos ver son el instrumento de trabajo para los denominados paseros. Desde que existe el comercio con el país hermano, argentinos y bolivianos transportaban por el puente Horacio Guzmán más de 100 kilos de mercadería en sus espaldas. Y fue recién a través de una nueva ley impulsada por Gendarmería y Aduanas que los paseros pudieron comenzar a trabajar con carros, para así evitar el insalubre trabajo que realizaban con bultos todos los días. ¿Por acá al costado? Quería consultar nada más. ¿Querés consultar? Sí, para cruzar mañana. Mirá, parate ahí al costado si querés Sí. y preguntá de inmigración. Ahí están todas las casillas que quieras. Ah, bueno. Parate en el tacho allá en blanco. Sí. En el tacho ese blanco, ahí pregunta. Ah, bien. Pero parate al costado porque pasan los camiones. Dale, gracias. Bueno, estoy en La Quiaca, estoy en la puerta de este laboratorio que es uno de los pocos que hacen la prueba PCR para cruzar a Bolivia.
y antes de hacerme la prueba me comunicaron que la frontera terrestre de Bolivia con Perú está cerrada, por lo que no podría llegar al destino del viaje, que es el Machu Picchu, y lo cual cambia todo. Bueno, acabo de acercarme a la frontera para charlar directamente con la gente de migraciones y que me aclaren mejor las cosas, porque la información que anda dando vueltas es muy difícil de constatarla. Fue un día muy frustrante. Todo mi viaje era hacer el norte argentino, atravesar Bolivia, conocer Perú, el Machu Picchu y volver por el desierto de Atacama, Chile. Ese era todo el viaje. No contaba con lo que está pasando. Los casos de COVID están aumentando en todo el mundo. El cruce a Bolivia está complicado, está abierto pero está complicado. Las fronteras terrestres con Perú están cerradas y después lo que es Chile está cerrado también. Así que tampoco podría volver por Chile, por lo que estoy en una situación en la que estoy completamente acorralado. Así que es todo un panorama en el que salir del país es, primero, muy costoso en dinero por hisopados, y segundo, muy inseguro por lo que pueda llegar a pasar a futuro con las políticas y las restricciones y con lo cerrado que está todo. Por lo tanto, creo que la mejor decisión que puedo tomar desde acá de La Quiaca es girar y cambiar el rumbo del viaje. Porque es muy difícil entrar a Perú desde Bolivia, es muy difícil después volver a Argentina desde Chile. Muy difícil no, imposible, está cerrado. Por lo que creo que el viaje se va a tener que desviar. Y ese nuevo rumbo del viaje se los voy a comentar desde acá, porque ya tomé una decisión que la medité todo el día. Así que creo que el nuevo destino del viaje va a ser completar absolutamente toda la columna vertebral de la Argentina y recorrer toda la Ruta 40. Y es que desde acá voy a agarrar la Ruta 40 desde el punto más al norte de la Ruta 40 para completar por completo todo el tramo que me falta realizar de la Ruta 40. Así que vamos a hacer todo este tramo de ripio tremendo que hay. Así que después de un día de frustración, no se los voy a negar, pasé muy mal en un momento, ya estoy muy bien, muy contento de nuevo, muy conectado con el viaje de nuevo. Así que mañana continuamos hacia el sur por la Ruta 40. Y además mañana voy a estar conociendo a alguien sumamente importante para mí antes de irme de este lugar. Así que todo eso nos espera mañana. Adiós. No te voy a negar que tengo nervios filmándome delante tuyo. Bueno, acá estamos en la Plaza de La Quiaca con la máquina atrás. No se pudo toda la idea del viaje de ir hasta Perú. Estamos en el cartel de Bienvenidos a La Quiaca, los kilómetros que son hasta Ushuaia. Así que ahora va a ser recorrer los kilómetros de la 40 que no hice hacia el sur. Y como les dije, dentro de tanta tristeza de lo que pasó ayer, encontrar un mimo o una alegría en La Quiaca como para que todo el recuerdo no sea malo, fue haber conocido a una persona que a mí me inspiró a empezar a viajar, porque si saben, yo empecé a viajar en el FZ y lo vi a él viajar en un FZ y dije, si él lo hace, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo? Así que para mí es un gustazo, hermano, tenerte acá, tener en el canal a esta eminencia de los viajes. Un gustazo conocerte, es muy loco conocernos acá en La Quiaca, La verdad, dos santafesinos que viven a muy poquitos kilómetros. Tal cual. Y se conocen en el punto más al norte de Argentina. Tal cual. Es muy loco eso, pero así sucedió. Qué grande. Bueno, gracias a vos por mandar el mensaje, así nos conocíamos también, que hace un montón que veníamos en contacto. Sí, verdad. Y recién ahora nos vemos. Yo terminando mi viaje, vos también en el tuyo. Mitad. Así que un gustazo. Bueno, quería aprovechar también a agradecerte de aquella vez cuando yo perdí el maletín en Ushuaia con los accesorios de filmación, que yo había subido una historia y vos, sin ánimo de que yo te mande nada, me dijiste pasarme el video para poder subirlo y dar con el maletín que apareció. Sí, qué bueno que lo encontraste. Ahora personalmente, de verdad, agradecerte porque fue una mano muy grande y estaba desesperado, había muchas cosas ahí. Sí, así que se ha comportado muy bien. Nos damos una mano entre todos. Es así, la ruta tenemos que entender que es así. Qué loco es conocer a alguien a quien viste miles de veces a través de la pantalla. Te pasa que al verlo parece de mentira, pero no. Está ahí y es de verdad. Lejos del cholulismo que manejaba en ese momento, es un honor conocer realmente a Pablo, ya que comencé a viajar gracias a él.
Hoy compartir un momento y que me aconseje antes de entrar en uno de los tramos más complicados de la ruta es todo un privilegio para mí. Claro, qué buen lugar este. No lo había visto. Acá finaliza la 40. Wow. Esta es la intersección de la 9 y la 40. ¿La 40 para dónde sale? Para allá, Para allá. derecho. Jujuy, ruta 40. La Quiaca, ruta 40. Fin de la mítica ruta 40. Sí, un lugar muy épico este. No, es lo más. Así que Y ahora se te viene una ruta que voy a necesitar alucinante. ayuda. No te quiero spoilear nada. Bueno, algunas cositas le estuve diciendo. Sí, consejos. Algunos consejitos que está bueno saberlo. Sí, Pero bueno, hasta ahí no va. hasta ahí nomás. Disfrutá de lo que se viene ahora, que es alucinante. La O sea, Puna. la 40 acá en el norte, la Puna, se va al carajo. Ahí vamos. Así que disfrutalo. Dale. Y que tu viaje también siga muy bien. Gracias. Mucho éxito. Cuídate. Gracias, Bruno. Tuve el honor de conocer a Pablo. Como decía ahí, empecé a viajar porque lo vi a él en un FZ. Acá estos perritos me van a volver a ladrar. Vamos a... Bueno, che. Nos vemos. Vamos a tomar la ruta 40. Como ya les anuncié el cambio del viaje. Nos vamos por la 40, nos vamos por la Puna. Por el tramo que prácticamente nadie hace. Nos vamos con la idea de llegar a Cusi hoy. Vamos a ver hasta dónde le pego. Me han dicho que hay varios ríos que están muy crecidos. Así que por lo pronto voy a ir hasta Cienaguillas, que son unos 30 kilómetros. Y bueno, eso, me han dicho que hay muchos ríos crecidos, mucho. Pablo me ha estado dando muchos consejos sobre toda esta zona. Me dijo que llegando a Cusi tengo que cruzar ahí un río que bueno, que sí, que está un poco más crecido. Ruta 40 Jujuy, bien desde el norte, desde la Quiaca que lo tomamos, qué honor. La verdad que vamos a hacer toda la columna vertebral de la Argentina, así que estoy súper emocionado. Fíjense qué paisaje. Después de charlar con Pablo, salgo de nuevo de viaje, con un nuevo rumbo. Porque así es el viaje, susceptible de constantes cambios los cuales hay que afrontar. Porque como dice un sabio de las motos, el plan es que no hay plan. Y sin plan, me largo a recorrer los kilómetros más inhóspitos de la Ruta 40, comenzando desde la Quiaca. Y en los primeros minutos andando sobre la 40, me parece ver algún tipo de ceremonia sobre una montaña. Buenas. Le consulto, ¿qué está sucediendo